El próximo jueves 19 de abril, la ONU tiene programado un foro para discutir la política de las drogas, su combate, su control. Y en México, el presidente de la República ordenó que se hiciera un debate que generó 5 foros en los cuales se trataron distintos ángulos de esta temática. Se supone que estos foros iban a dar materia para que el presidente tomara una posición que llevaría a las Naciones Unidas. Antes han ocurrido algunas cosas relevantes en México sobre el asunto de las drogas. La más notable me parece a mí la que fue una resolución de la Suprema Corte que declara inconstitucionales ciertos artículos, 5 artículos de la Ley de Salud, en las cuales se consideran anticonstitucionales y protege a los consumidores de droga. Esta sentencia que solo beneficia o ampara a 4 personas. Hay otro elemento interesante dentro de este panorama, que es la presentación por parte del presidente del Senado, Roberto Gil, de una iniciativa de ley para crear un organismo de Estado que se encargue en México del control que va a todo lo largo, es decir, de la siembra, producción, distribución y venta de las drogas y específicamente de la marihuana, para poder controlar esto desde el Estado y acabar con esta política persecutoria, teniendo un control semejante al que tomó la decisión Uruguay de poner. Entonces, el presidente de la República declaró que no va a asistir a este foro. Cuando todo esto está ocurriendo en México, cuando hay toda una preparación en foros, tal vez es el cúmulo de contradicciones que se expresaron en estos foros que no le permiten al presidente fijar una posición, porque no puede estar de acuerdo con todos, son muy contradictorios. Y tenemos una sensación de vaciedad, de cumplimiento de la responsabilidad del presidente, que va a mandar a algún secretario, probablemente a la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Luis Massieu, para que presente la posición de México, lo cual le va a quitar mucha importancia a la participación de México. Van a asistir a esta reunión de la ONU, pues presidentes de América Latina, como Santos de Colombia, que es muy significativo, y otros, y el presidente de México va a faltar a esta reunión. A mí me resulta incomprensible. Incomprensible porque si hay un tema que ha, digamos, concentrado la atención de este país en los ámbitos de seguridad nacional, en los ámbitos de seguridad pública y en las capacidades del Estado para enfrentar un desafío, es ese. Somos un país que tiene un problema de consumo. Además, los últimos datos demuestran que ha subido el consumo de drogas, que tiene un problema de tránsito, hay drogas que pasan por este país. Y es un país que que exporta, que tiene todas las variantes, no me extiendo en el asunto, que el narcotráfico puede presentar en consecuencia. Desde la salud pública hasta la amenaza que representan las organizaciones criminales para la supervivencia del Estado, la convivencia, los niveles de violencia que hoy tenemos, el despliegue de fuerzas federales en todo el territorio, no veo que haya tema más relevante en la agenda de México que ese. Que haya muchas expresiones en los foros, me parece normal que en una sociedad plural ocurra eso. El gobierno de la República debería tener una postura clara y decir, y además consensuada como política de Estado. Esa sería mi opinión con las principales fuerzas políticas, es decir, a ver, ¿cuál es el margen de maniobra que tenemos y qué puede sostener hoy el presidente de México que sea sostenible por el próximo presidente de México? Es decir, definir una postura que sea claramente, bueno, pues consensuada, porque si algún país ha sufrido por todas las expresiones que la droga tiene, desde su consumo, subrayo, hasta la violencia irracional, ha sido este. Nos quejamos mucho de lo inequitativo que esto resulta y en consecuencia termino con lo que empecé. Para mí es incomprensible que el presidente no vaya a ese foro. Es en efecto incomprensible y el boletín de prensa o el reporte o la declaración que hacen no da una sola explicación a por qué no va a un foro en donde México ha sido protagonista, porque junto con el gobierno de Guatemala y el gobierno de Colombia han sido los que más empujaron esta sesión de la UNGAS, por sus siglas en inglés, de la ONU, a realizarse en este mes.
Y es incomprensible también, una vez más, el mal manejo de la comunicación. Estoy absolutamente de acuerdo con mi compañero Leonardo Curcio que eso tiene que ser una política de Estado consensuada y sobre todo cuando decimos de Estado es transeccional, ¿no? O sea, tiene que durar en el tiempo, tiene que afectar a los órdenes de gobierno y tiene que coordinar también a las diferentes dependencias del sector público. Dicho esto, me parece que hay errores desde el día 1 del T1 al último, que fue esta cancelación. ¿Cómo empezamos esto de la marihuana cuando se dijo que se iban a hacer foros por parte de las organizaciones de la sociedad civil, por parte del Senado y los del gobierno, que hay que reconocer que fueron un éxito y que fueron plurales? Hubo gente muy, digamos, experta en este tema. Pero empieza el presidente en eso, me separo de ti, diciendo cuando habla de la droga, yo estoy en contra, que es difícil que lo diga un presidente si no tiene un discurso acompañándolo, porque ya es como fijar posición, ¿no? Después hubo un desarrollo y terminamos con que el presidente Peña Nieto no va. ¿Qué dijeron los foros? ¿Qué es el consenso hasta lo que reportan los periódicos y con las personas que participaron que he hablado? Que el consenso es sí a la parte medicinal, sí a elevar el gramaje que un individuo puede portar y sí a revisar la política penitenciaria, bueno, a la política de sanción y que penalización, gracias Pauli, de penalización de este crimen para poder darle aire a las cárceles y no provocar mayores daños que meter a la cárcel a un individuo que lo que hizo fue fumarse un toque de mota. Sí, yo creo que esto lo que refleja es, pues lo que hemos visto en otros momentos a lo largo de estos años, es una indecisión de tomar una postura de vanguardia. Es decir, México es uno de los países que tendría, decías, hemos sido de los que más han sufrido en esto, sí, también Colombia, por supuesto, durante varios años, pero justamente por eso, por haber seguido el paradigma impuesto desde Estados Unidos y avalado por Naciones Unidas durante muchos años, hemos pagado costos totalmente injustificables. Por lo mismo, el propio gobierno mexicano, cuando se abre un nuevo contexto por las despenalizaciones en Estados Unidos, por el cuestionamiento del esquema general de prohibición, México es el que tendría muchos más elementos para decir, señores, efectivamente no sirve este paradigma, efectivamente se tiene que revisar hasta donde se pueda revisar, en abrir, en flexibilizar, en regular, pero no mantener este esquema que a todas luces es un fracaso. México es uno de los que más elementos tienen para defender esta posición ante Naciones Unidas, pero eso te pone a la vanguardia de alguna forma. Y este gobierno, ya no digamos los gobiernos anteriores que defendían incluso, Calderón defendió el esquema prohibicionista, incluso cuando en Estados Unidos ya se estaba poniendo un cuestionamiento muy fuerte. Pero este gobierno está como indeciso, es decir, entonces no nos gusta la apertura. Bueno, pero entonces, ¿qué otra alternativa tienes cuando ya todo empuja hacia eso? Y quizás decir, no, es que no vamos a ir a la ONU con toda la fuerza de la presidencia, pese a haber sido México uno de los países convocantes, y fijar una postura de vanguardia, es lo que no quieren. Y eso nos mantiene todavía, y nos va a seguir manteniendo, a la saga de esta discusión y del cambio de paradigma. Sí, yo creo que tiene mucha razón María Amparo al señalar que cuando este asunto empieza a difundirse en términos públicos muy amplios, el presidente de la República comete un error muy grave que ahora se está subrayando al haber dicho, bueno, mi posición personal tenía que haber omitido eso. Simplemente decir, como hay un asunto que es muy importante para el país, convoco o pido que se convoquen a estos foros y nombro al secretario de Gobernación para que los organice y los promueva. Pero haber dicho como premisa mayor, yo estoy en contra, pero bueno, pues ahí discutan, ustedes platiquen. Y ahora le viene muy bien el que sea tan contradictorio o tan múltiple o tan variopinto el panorama que plantean en los foros, tan contradictorio, para decir, bueno, como no nos hemos puesto de acuerdo, las principales fuerzas políticas, los expertos, que unos dicen que sí hay que legalizar, otros dicen que no, etcétera, pues yo no voy, hago mutis y entonces omito mi posición, omitiendo su responsabilidad. Porque los jefes de Estado y de Gobierno que van a asistir a esta reunión
van a plantear la posición del país, la posición que oficialmente, como decía Leonardo, tiene obligación de establecer un país respecto de un problema tan grave como ya describía José Antonio, que nos lleva a plantear alternativas a la política que se ha seguido ahora, que ha producido tantas muertes, que ha producido tanta corrupción de las autoridades, tal destejimiento del tejido social, en fin, es tan grave el asunto que el presidente de la República tendría que ir a fijar una posición. Yo un apunte, digo, creo que el presidente puede fijar en el ámbito interno las posturas que quiera, y finalmente estaba abriendo la discusión sobre si se debe o no despenalizar el consumo de la droga para efectos medicinales o de términos de lúdicos. Creo que otro tema es la posición de México en el mundo, y son, digamos, dos carriles que yo separaría claramente. ¿Por qué digo yo que es incomprensible el que el presidente no vaya? Es como si convocaran ahora una cumbre antiterrorista y Bélgica dijese, no, yo no voy a ir, no considero que el tema sea particularmente relevante. O sea, no entiendo cómo, desde qué agenda este país que tiene vínculos con el exterior, los tres principales son migración, el tema económico y las drogas, puede decir, yo al foro de la ONU sobre ese tema simplemente no, o sea, no es que no acuda, acudirá seguramente una secretaria, pero rebajas la importancia que este país le da al foro y al tema. Y no solamente estábamos hablando de despenalizar o de abrir el tema de las prisiones, finalmente son temas de política interna de los países, no. El asunto era cómo englobamos la discusión de las drogas con los objetivos 2030, cómo metemos el tema de combate a los cultivos con una discusión más amplia sobre qué hacemos con todas las poblaciones que dedican a cultivar eso, y eso no hay que ir muy lejos, empezamos por Guerrero. ¿Cómo hacer más corresponsable a la sociedad y qué postura tiene un país sobre ese particular? Yo no creo que México pueda eludir esto, seguramente hay una presión descomunal de alguna parte del mundo, que todo el mundo imagina de dónde es, porque en México los presidentes se empiezan a sentir cómodos, incluido Felipe Calderón, cuando dejan la presidencia para empezar a hablar de esto. Subrayo, no veo que haya un tema más importante para la agenda de seguridad nacional y para la agenda de salud en este país, particularmente para atender a los más jóvenes, que es. Para mí, porque finalmente nos resulta inexplicable y estamos tratando de conversar entre nosotros y con usted cuáles serían las posibles explicaciones. Decíamos hace rato que quizá no hay los consensos suficientes. Para mí el hecho de que no vaya es que la posición que llevaría él como presidente de la República es una posición que queda muy por debajo de las expectativas que se han creado, dado los foros del Senado, de la sociedad civil y del propio gobierno, ¿sí? El propio gobierno tiene estas tres ejes, lo medicinal, lo de las cárceles y el gramaje. Pero tenemos a Roberto Gil, como bien mencionaba Paoli, y tenemos también al senador Barbosa, con quien yo estoy de acuerdo, del PRD, que nos dice que él lo que esperaría, al menos, es llegar tan lejos como llegó la sentencia de la Suprema Corte de Justicia aquí, ¿no? acá. Pero, vaya, con una política que es local, si tú quieres, porque somos soberanos. Sí, es una cosa que sí está enmarcada en lo global, ¿no? Entonces, creo que ahí sí importa. Ahora, una cosa es que no vaya el presidente, con lo cual rebajas la propia fuerza que el México como país quiere darle al tema en Naciones Unidas, pero va la secretaria Claudia Ruiz Massieu, pues tendrá que llevar una postura de todas maneras. Sí. Una cosa es que le den menos relevancia al propio gobierno mexicano, pero entonces, ¿cuál va a ser su postura de cualquier forma? Y esa postura reflejará la del gobierno mexicano. Habrá que ver cuál es la postura, a ver si no llega con algo muy ambiguo y muy así, que es por lo que están mandando, por los mensajes que están mandando, es probable que llegue con algo así muy amorfo, para no tomar una decisión de decir, sí, se tiene que cambiar el paradigma en ese sentido, y proponemos ya que la ONU, que ha sido muy conservadora en estos temas, pues ya se adecue, digamos, a las condiciones y a los cambios que se están dando, por lo menos en el hemisferio americano. Pues ya veremos qué ocurre el día 19 de abril, que es el martes dentro de 8 días, en la ONU, para saber cuál fue la posición que sostiene México, para seguir comentando este tema que va a seguir vigente desafortunadamente o afortunadamente. Hay que poner algún tipo de solución. Nos vamos a un siguiente bloque, unos minutos de espera.
Estas últimas 2 semanas ha habido nuevas noticias sobre el horrendo crimen de Ayotzinapa. No tuvimos en el programa pasado la oportunidad de tocarlo y tiene muchas aristas. Voy a poner algunas de ellas sobre la mesa a sabiendas que mis compañeros las van a completar y seguramente se me van algunas, pero es lo que podríamos caracterizar como fuego político. Ninguna de las noticias realmente que tenemos pues es una buena noticia. No tenemos reportes concluyentes, con eso yo resumiría que no hay nada de que nos podamos agarrar, ¿no? Entonces tenemos en realidad pues 4 diferentes peritajes, el original de Murillo Karam, quien entonces era el procurador de justicia, procurador general de justicia, y después vinieron los expertos internacionales, unos argentinos, una opinión sola de el señor Torero de Perú, vino el equipo que mandó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el conocido GIEI, y finalmente ahora se contrató a otro grupo internacional de expertos, particularmente en fuego. No podemos sacar nada en claro nosotros, hay unos que sí, que dicen que sí pudo haber ocurrido la matanza, hay otros que dicen que no, pero adicionalmente a esta verdad, la llamémosla sin adjetivos para no llamarle verdad histórica, se han venido complicando otras cosas porque el gobierno de México ha decidido no darles una prórroga más, ya se les dio una, vinieron por 6 meses, los del grupo de expertos interdisciplinarios independientes, vinieron por 6 meses, se le ampliaron otros 6 meses y el gobierno de México decidió no volverlo a ampliar y optar por esta última comisión nombrada por las partes. Y finalmente, para atizar el fuego político, está ahora la pelea entre el abogado y representante de los padres de familia y los padres de familia por una parte, por una declaración que hizo él de que ya estaban incinerados, fueron desaparecidos, incinerados, por lo tanto están muertos, y por otra parte, por un asunto de recepción de fondos. Unos dicen que de Guerreros Unidos, otros dicen que algunas organizaciones sociales. Entonces, imagínense ustedes lo que significa esto para la imagen nacional e internacional de México. Bueno, pues yo creo que está muy claro que el Estado mexicano está hecho bolas con este tema. La verdad histórica que el procurador Murillo Karam enunció como que ahí habían sido incinerados en el basurero de Cocula, todos los, pues quedó parcialmente desbaratada cuando llegaron técnicos, expertos de la UNAM, en fin, que dijeron, eso es imposible que ahí hubiera ocurrido, se necesitaría una intensidad de fuego y una serie de características que no se pueden dar en este. Entonces, ahí empezó a ponerse en duda esta verdad oficial. Estas verdades oficiales o verdades históricas que quedan destrozadas en muy breve tiempo, es algo que muestra cómo el Estado se va haciendo bolas, porque el Estado tiene varios de sus agentes en diversos niveles del gobierno, tanto a nivel municipal, donde está el más grave, pues está el presidente Abarca preso y su esposa, están otros como cuál fue la participación o no participación del ejército, cuál fue la participación del gobierno de Aguirre en Guerrero. En fin, hay varias dudas sobre la actividad de los distintos niveles del Estado o de gobierno que han intervenido en este asunto. Y ahora tenemos una versión que hay 17 que sí se configura que fueron quemados en el basurero de Cocula, pero el resto no de se los dice 40... que sean de los normalistas. Sí, no se Son sabe 17 personas. Bueno, No dijeron. claro, no lo dijeron, pero el supuesto está allí. Bueno, pero Innsbruck dijo que no coincidían los perfiles, lo cual hace todavía más complicado el asunto. Bueno, sí, pero Que es yo digo que están hechos bolas, ¿no? No, está totalmente, no, pero te estoy, digamos, Claro, confirmando. apuntalando lo que tú dices, o sea, reforzándolo. O sea, Innsbruck sale y dice, pues sí hay efectivamente quemados, pero no corresponden con el perfil de, ¿cómo se llama?, genético que tenemos, por tanto no podemos decir que son los de los 43, y obviamente los padres dicen con toda razón, oiga, si estos señores le están diciendo que no son, las cenizas no corresponden con mi hijo, Síganle buscando. mis hijos siguen vivos. O sea, para mí, ya lo dijeron
con ustedes que el Estado está hecho bolas, está clarísimo, el presidente dijo en su momento, en el caso de Guerrero, las instituciones de la República se juegan su prestigio y creo que en muchos sentidos la suerte de su gobierno está ligado a esto. En consecuencia, hoy vengo en plan de no entender nada, estoy más necio que Fox en los debates, tampoco entiendo la actitud de no renovarle al GEI su mandato. Hoy se publica una encuesta en Excelsior de Ulises Beltrán, la gente cree en un 55% que ha hecho un trabajo imparcial y que debería más o menos 7 de cada 10 compatriotas creen que se le debería ampliar el mandato al GEI. ¿Por qué? Porque simple y llanamente la versión oficial, cualquiera que ésta sea, la gente no la cree. Necesitas un principio de legitimación externa del que, a mi juicio, de manera bastante atropellada, este gobierno se quiere despojar. O sea, es más o menos como si tuvieras un problema de deuda y dijeras, no me interesa lo que digan las calificadoras, ni tampoco el Banco Mundial. Ya se van y aquí lo voy a manejar soberanamente. Pero, hombre de Dios, si su problema es que nadie le cree. O sea, ¿cómo pretende usted navegar con la Procuraduría y con las instituciones mexicanas para resolver un tema en el cual tienes una crisis de credibilidad? A ver, si ustedes le entienden, explícanmelo. Yo, simple y llanamente, no puedo entender que desde la posición del actor racional unificado se diga, vamos a prescindir de estos señores, con un costo enorme, subrayo la encuesta que se publica hoy, en términos de opinión pública y de credibilidad, para navegar los años que quedan con eso, cuando tienes comprometida, o sea, no solamente tu versión, no hay forma de decir, a ver, este asunto está terminado y estos señores del GEI se van. Tienes a Emilio Álvarez y Casa, y ayer lo dijo a La Jornada, el Estado mexicano está haciendo una campaña en mi contra. O sea, tú dices, oiga, peor no me la puedo imaginar. Yo no creo que haya una campaña del Estado, pero sí creo que hay sectores del Estado que están particularmente interesados en desprestigiar a Álvarez y Casa. A mí lo que sí me queda claro, no me queda claro si hubo el incendio, aunque el dictamen último dice que sí, si ahí se quemaron a los restos de los normalistas o los cuerpos, porque Innsbruck dice que no. Aunque falta en Innsbruck, todavía dicen que van a hacer otras pruebas y de otra manera con los materiales que les fueron proporcionados. O sea, todavía se abre una cuestión de quizás sí, quizá no, pero se mantiene en la incertidumbre. Lo que sí me queda claro es que esto ha tenido desde el principio un uso político. Se ha politizado el tema absolutamente más allá de cuál puede ser la verdad que toda la sociedad quisiera conocer, de ver exactamente qué pasó. Fue un tema que por la magnitud de la tragedia, por lo indignante de la tragedia y por errores, me parece a mí, del gobierno federal de cómo reaccionó, cuándo reaccionó ante el asunto, hubo torpeza en cómo entrarle a este tema, el haberlo desechado originalmente cuando no eran 2 o 3 los muertos, que de todas maneras dices, bueno, no se acepta que haya ningún desaparecido, ningún ejecutado, pero 45. El gobierno federal debió haber entrado desde el principio a tratar de ver ahí qué pasaba y demás, pero en fin, esto fue aprovechado por varios grupos políticos que se le sumaron a los padres y que encontraron ahí un caballo de batalla muy eficaz para estar golpeando nacional e internacionalmente al gobierno. No lo van a dejar por cualquier cosa, se agarran de cualquier hueco, cualquier asunto que haya por ahí para decir, pues no aceptamos la tesis del fuego, porque con esa se nos puede caer, o la tesis de que ahí fueron quemados los cuerpos de los normalistas, porque se nos acaba el asunto. Yo sí creo que eventualmente tendría que tener esto un punto final. Si el dictamen, como salió, decía sí hay fuego, y lo de Innsbruck nos hubiera dicho sí son los normalistas, yo creo que ahí había más elementos para decir, pues esto ya se tiene que acabar, pero no los hubo. Entonces, efectivamente esto, más la decisión de decir que ya se vayan los del GIEI, va a quedar con la impresión, lo que refleja la encuesta del Excelsior de hoy, la percepción de que el gobierno mexicano ya lo quiere acabar esto antes de que se sepa exactamente qué pasó por razones políticas, pero creo que en ese sentido quienes tienen ventaja para seguir golpeando políticamente al gobierno son los grupos que están alrededor de los padres, pese a las declaraciones del abogado, no solamente de que ya murieron, sino que quien los mató no fue el Estado. Fueron los crimen organizado, no fueron los policías, no fue el ejército, ni mucho menos el ejército. Entonces, claro que los padres y los grupos que los respaldan van a decir, como en su momento le dijeron al padre Solalinde, que fue el primero que dijo los incineraron, no creo que lo haya dicho por ocurrencia, seguramente alguien se lo informó y luego por el costo político que esto tuvo se echó para atrás.
porque no es una tesis aceptable para los grupos que están detrás de los padres. Ahora, Ni para los padres. Ni para los padres. Los padres tienen derecho a ver dónde están sus hijos. voy a poner un punto de vista seguramente polémico, aunque parta yo de la premisa, Leonardo, de que en efecto los padres tienen derecho a seguir exigiendo la investigación hasta que no tenga cosas concluyentes. Dice Leonardo y dice bien, tuvimos que recurrir a un grupo de expertos internacionales. ¿Por qué? Pues porque las instituciones mexicanas no tienen, de por sí, no tienen credibilidad, y en este caso en particular, menos por la manera en que inicialmente lo trataron, entrar tarde, la escena del crimen fue totalmente manoseada, etcétera. Ahora, el problema, más allá, voy a asumir un buen gobierno, un gobierno que quiere la verdad, etcétera, sí. El problema es que tienes a expertos internacionales que te dan dos verdades distintas, ¿sí? Entonces, no hay manera fácil, dos versiones, sí, mejor dicho, dos verdades entre comillas, dos versiones absolutamente distintas. Y esto ha llegado a tal punto, como me dices ahora de la encuesta de BGC, de Ulises Beltrán, en donde se va a convertir, o ya se ha convertido, Leonardo, creo yo, en una profesión de fe. Están los que creen que ya se murieron y fueron incinerados, y etcétera, y están los que dicen que no hubo fuego y que creen, en un acto de fe también, que están vivos. Entonces, internacional, los dos, ¿sí? No se trata de credibilidad, nadie deja de creer en el GIEI, algunos sí, y casi nadie tampoco en los expertos internacionales. ¿Cómo hace este gobierno para satisfacer, ¿sí?, yo creo que la necesidad de saber? Yo creo que la incompetencia, María Amparo, perdón, te interrumpí. Pero, no, nada más era, que les del pregunto. gobierno se debe, me parece, es una hipótesis, a lo siguiente. Quienes entregaron a los estudiantes de Ayotzinapa, a los del crimen organizado, fue la policía municipal. De esta policía están detenidos 100 y pico de gentes. No han podido sacar una versión creíble de estos que hicieron la entrega de los muchachos. Sí la han sacado, lo que no han podido es probarla. O sea, todo el mundo te dice, los incendiarios... Por eso digo, una versión creíble, una versión que pueda comprobarse. Si el tema es probarlo, pero yo no creo que sea un problema de fe, María Amparo. O sea, a mí que me digan, yo ni soy padre de los que lamento y me solidarizo con ellos, ni estoy en la grilla de ellos. Pero yo como ciudadano, Leonardo Curcio, está en capacidad absoluta de decir si murieron o no murieron, si fueron calcinados o no, porque el Estado no ha podido probar eso. Por tanto, un padre tiene derecho a aferrarse como un clavo ardiendo a decir, mi hijo sigue vivo. Eso lo tienen que probar, ¿no? Así es, y así dije que tenía que terminar. El problema es que tienes dos versiones y hay unos que creen una cosa y otros que creen la otra. El 70%. Decir, y el Estado tiene esta obligación, no va a poder hacerlo. Pero bueno, tenemos muchos más temas interesantes. Quédese aquí en Canal 11. Bueno, y en este tercer bloque les propongo que revisemos el cambio en toda la política que hace América del Norte. Hubo relevo de subsecretario que lleva el asunto, pero de manera más visible aún, un cambio de embajador. Hace 7 meses, más venía con apoyo directo del presidente Miguel Bazáñez, se presentó como un hombre que tenía acceso directo a Enrique Peña Nieto, en consecuencia no era ni un embajador débil, ni un embajador que entraba por una pugna interburocrática o cosa que se le pareciera, no, entraba con toda la fortaleza que te da el reportarle directamente al presidente. Y 7 meses después le dicen, doctor Bazáñez, muchas gracias por haber servido a la República, procedemos a un relevo que se da de manera bastante precipitada. Usualmente los embajadores o los países antes de nombrar embajador piden lo que llaman el plácet, el beneplácito, ¿no? Es decir, ¿estaría usted de acuerdo en que le mande al embajador Sada? Entonces ya viene la respuesta diplomática y corren los trámites. En este caso ni eso se hizo, o sea, se anunció con una cierta sensación de premura que
que no deja de sorprenderme. Y el argumento del gobierno es que estamos cambiando de estrategia ante el incremento del antimexicanismo. Trump es un ejemplo de ello, un ejemplo vocal, sonoro y particularmente perturbador, pero un ejemplo más. No se había dado una respuesta a la altura de los desafíos. Y en consecuencia, yo no tengo más remedio que leer esto, que la orden vino desde Los Pinos, es decir, necesitamos un relevo de embajador. Me parece sorprendente, y aquí dejo el comentario introductorio, que caiga sobre los hombros del embajador la muy mala imagen que nuestro país tiene en los Estados Unidos, que es una cuestión acumulada y que requeriría, a mi juicio, de una política de Estado también en esta materia. Bueno, ¿qué podemos decir de esto? Era también nadie imaginaba que venía ese cambio, no hubo señales como ha habido en otros casos de que está fallando la política hacia Estados Unidos y se da por duplicado. Carlos Pérez Verdía, como tú decías, sale de subsecretario y entra quien era precisamente el encargado Paulo Carreño, que era el encargado de Marca México, ¿no? Estados Unidos, lo cual hace creíble esta explicación que nos das, Leonardo, en el sentido de que es un momento distinto y por lo tanto necesitamos un embajador distinto. Una vez más, la política de boletín de prensa en México, que no alcanza para dar explicaciones satisfactorias a los que seguimos estos asuntos, a ustedes que nos ven y en especial con el principal socio comercial y de todo tipo de México. Yo planteo otra hipótesis en términos de cambio de la política exterior, no solamente lo que dice Leonardo, que también lo acepto, pero me parece que habría que agregarle otro ingrediente, que es el cambio que hubo en la política exterior en México desde hace un par de décadas, en donde los cónsules se volvieron fundamentalmente digamos, para dar servicio a los migrantes. Y previamente gestores de los problemas en los que están los migrantes, cuando previamente los cónsules, en especial en Estados Unidos, eran encargados de promover el comercio y las relaciones económicas y comerciales. Lo digo, pongo esta interpretación porque a quien han nombrado a Carlos Sada, es un hombre con una gran experiencia en consulares. Y pensaría yo en esa, pero insisto, no tienen por qué dejarnos aquí a primer plano a interpretar cuando es tan fácil decir pasa esto y vamos a ir hacia esto. Dicho sea de paso, Estados Unidos lleva más de, ¿cuánto? ¿Año y medio? ¿2 años? Sin nombrar embajador. Pero, a ver, una cosa es que sí dieron una versión que es una versión oficial. A lo mejor no te convence a ti, a lo mejor a mucha gente no le convence. Han salido otras versiones de por qué removieron a Miguel Bazáñez, pero sí dieron una explicación, es decir, a ver, de cuando nombramos a Bazáñez, ahora las cosas han cambiado, obviamente por la campaña para la presidencia, obviamente por el ascenso de Trump, obviamente por el antimexicanismo que ha crecido o se ha visto, no sé si ha crecido, pero se ha visto palpable, no solamente por lo que dice Trump, sino por el respaldo que Trump ha logrado. Y entonces, pues sí necesitamos a alguien que estuviera, quiero decir algo de lo que decías de la experiencia de Carlos Sada. Él era uno de los nombres que figuraban en la lista como posible embajador cuando se nombró a Bazáñez. Es decir, Bazáñez era uno, habían 3 o 4 nombres, otro de ellos era también Carlos Sada. O sea, ya se le tenía contemplado como un posible buen embajador ante las circunstancias. En aquel momento pues, se decidió que fuera Bazáñez. Ahora dicen, pues sí tiene todos los elementos. Lleva 25 años en Estados Unidos como cónsul y también trabajó en la embajada en Washington en su relación con el Congreso, 4 años. Con lo cual, pues deben haber pensado que sus vínculos y relaciones políticas y no solamente académicas, pues eran quizá lo adecuado con los grupos inmigrantes de mexicanos, que eso es lo que hacen los cónsules, para de alguna manera enfrentar de mejor forma lo que está ocurriendo en Estados Unidos con el antimexicanismo. Esa es la versión oficial. Se ha dicho, no, lo que pasa es que Bazáñez además era muy descuidado porque en sus conferencias seguía hablando como académico, seguía metiéndose a temas que un embajador en principio en Estados Unidos no tendría que entrarle y eso, bueno, son otras versiones, pero sí hay una versión oficial. Sí, sí, lo hay. Bueno, hay una versión oficial y además hay una serie de elementos que nos permiten ver, como ya ustedes han expuesto, pero para decirlo de forma más rotunda, las
pésimas, las malas relaciones que hay entre México y Estados Unidos en cuanto a diplomacia, en cuanto a relación diplomática. Hay buenas relaciones, por otro lado, en cuanto al comercio exterior, en cuanto a, en fin, hay malas relaciones en cuanto al tráfico de armas, de personas, etcétera. Pero la relación que representan a un Estado frente al otro, esas son las que se ven muy mal. Efectivamente, el embajador Sada es un embajador experto. Yo lo conocí hace muchos años como embajador, como cónsul en Boston. Y me parecía un hombre sumamente conocedor de las relaciones México-Estados Unidos, de la situación política de los Estados Unidos. Y creo que lo sigue siendo. Pero hay un gran interrogante de qué pasó con Basáñez, que resultó un embajador sietemesino, ¿verdad? Costó mucho trabajo nombrar embajador. Y en una movida, en un movimiento con muy poca explicación, por más que haya versión oficial, pero hay muy poca explicación de por qué se va. Finalmente no había hecho un papel malo, había cumplido con sus tareas, como para hacer un cambio. Lo de la situación del antimexicanismo no solo es por Trump. Ted Cruz es tan antimexicano o tan inmigrante como el otro, o peor. En algunos aspectos es bastante peor. O sea, aquí se están curando en salud de si los republicanos, no solo si es electo uno de ellos presidente, sino logran empujar una perspectiva muy negativa contra los mexicanos, aunque sea Hillary Clinton o Sanders el presidente, de todas maneras hay aquí un acotamiento a los demócratas en el cual yo creo que los mexicanos están pensando al nombrar un nuevo embajador. Yo pongo 3 puntos sobre la mesa. 1, Sada, todas las credenciales, no tengo absolutamente ningún problema con ello y puede ser que efectivamente sus habilidades de relación con el Congreso, que tú apuntabas, y sus habilidades como cónsul, lo pongan y sea un estupendo embajador. Lo pudo haber sido hace 7 meses igual. Igual. O sea, el tema es qué cambió en la mente del presidente o en las prioridades políticas de este país para decir, Basáñez, que era un académico también distinguidísimo y con todas las credenciales, de pronto dejó de ser funcional. A ver, a mí que me cuenten la historia de que la imagen de México se deteriora brutalmente. O sea, la imagen de México se ha deteriorado en los Estados Unidos y ha tenido unas pequeñas oscilaciones desde el 2009. Está demostrado en varios artículos científicos que han estudiado ese tema claramente. Por tanto, decir que de pronto el tema de la imagen es un tema fundamental era cuando Medina Mora fue nombrado embajador de México por esta administración. Digo, uno de los temas principales que tengo que abordar es cómo se lee México en los Estados Unidos. Y hay percepciones diferenciadas, por tanto, el tema no es nuevo. Algo pasó, o sea, es la parte, o sea, la explicación se queda corta porque algo muy grave ocurrió. Y déjenme ponerlo también como elemento contextual. En un país en donde pueden llegar 115,000 vuelos tarde al año, no quitas al director de aeropuertos ni a los responsables de esos. Puedes tener una crisis como que se te caiga una licitación para tener un tren rápido a Querétaro y tampoco haces cambio de nada. Puedes tener crisis en las autopistas de este país y no cambia nada. Y de pronto a Basáñez le dice, a ti te voy a aplicar la ley del embudo, doctor. Es decir, si tú en 7 meses no me logras contener el avance de Trump o la percepción de que Químico es otro, a ti te voy a cobrar la factura. A mí se me hace de una severidad, vamos, draconiana, que por supuesto no es compatible con el resto o con la forma en que este gobierno tolera hasta la incompetencia en el manejo de un tema tan delicado como el aire que respiramos. Ahí sí, tolerancia y apertura, maduren, piensen sus proyectos. Y en este caso le dices, usted se me va porque no me dio los resultados en 7 meses, concédame una cosa, está más raro que un billete de 25 pesos eso. Bueno, eso es un análisis brillante, pero que lo único que no introduce, y qué bueno que lo haces así, ¿sí? Es el factor capricho de los políticos. Y voy a decir, situación personal de Basáñez, ¿sí? Que pudo haber dicho por alguna circunstancia. Yo creo que si al doctor Miguel Basáñez le hubiesen dicho, usted va a venir aquí y en 7 meses tiene que revertir esta imagen de México, Miguel Basáñez les hubiera dicho, ¿saben qué?
igual y no. Búsquense a alguien más porque Oye, yo tengo no. varios libros No, sobre el tema, sobre les el hubiera tema, dicho, sí. entonces uno Sí, publicado por aquí. Oxford, sobre Entonces, el tema de ok. los valores. Pero O les sea, hubiera dicho, y en 7 meses no podemos cambiar esto, ¿no? Claramente no hubiera aceptado un puesto de esta naturaleza. Entonces, nos falta, en efecto, cuando tú nos dices, bueno, ¿y por qué no salió fulanito, el de comunicaciones, transportes, etcétera? ¿por qué el sentido de urgencia, Sí, María Paz? ¿por qué el sentido de urgencia? Pues yo creo, le voy a decir una cosa espantosa, pero buena parte es la improvisación y el capricho. Aquí se ha decidido que a los que están en el círculo cercano al presidente no los tocas, digan o hagan, que es lo peor, lo que hagan. Y Basáñez Y a era los de que ese están, círculo. pues no tan cerca, ¿no? Cuando nombraron a Basáñez hubo una ola de críticas. Hubo quienes Sí, decían, no, sí sí, está sí, calificado, es un gran académico, etcétera. Pero hubo muchas críticas en el sentido de decir, no es del servicio, no conoce bien lo que hay que hacer ahí, ha perdido Un contactos improvisado. políticos, es un gran académico, pero no se necesita un académico ahí. Ahorita están diciendo, de alguna forma, lo dijimos. Es decir, no lo vio el gobierno en ese momento, lo está ratificando 7 meses después, pero toda esa ola, digamos, de críticos de Basáñez estarían diciendo, pues Se un los poco lo dije. dijimos. Pues bueno, nos quedamos pues con ese pendiente porque en el círculo presidencial estaba, se ve que no tan cerca, pero fue un nombramiento que claramente el presidente Es correcto. asumió como propio y le dijo, Obama, el señor tiene línea directa conmigo. Bueno, ya no la tendrá. Hacemos una breve pausa, regresamos en un instante. Este es el primer plano. Bueno, las elecciones siguen y desde luego entonces las confrontaciones, los litigios en las autoridades electorales, los ajustes que los partidos quieren hacer o están haciendo respectivamente en los estados en donde va a haber la competencia por gobernador y en Baja California por otros poderes. Bueno, lo que salió la semana pasada, que es motivo, digamos, de reflexión, entre otras cosas electorales, es la decisión del INE de quitar el registro a David Monreal, que es el candidato de Morena, y dada la fuerza que tiene esa familia en Zacatecas, podría eventualmente hacer un buen papel, y lo quitan por una cuestión que a mí me parece que en principio es lo que yo he defendido, y digo, sí, si no cumplen las leyes y por lo tanto los requisitos, no tiene derecho de ir a competir. No vamos a dejar a que sean los ciudadanos los que decidan una cuestión legal, para eso está el INE. Eso es el criterio que no aplicaron en el caso del Verde, desde mi punto de vista, decir, no, pues es que son los ciudadanos los que tienen que decidir en las urnas. No, señores, si no se cumplen los requisitos, no tienes derecho de competir. Hasta ahí yo estoy de acuerdo con los del INE, nada más que curiosamente cambiaron papeles. Quienes utilizaron el argumento para mantener al Verde en la competencia o sin quitar el registro, ahora cambiaron el argumento y dicen, no, se tiene que cumplir estrictamente los requisitos de ley y por lo tanto no puede llegar a las urnas. Son dos criterios que se están ahí intercambiando los propios consejeros. Más allá de eso, simplemente diría, en la ley está dudoso el asunto porque Morena decía, es que no hay precampaña porque no hay contienda interna, es candidato único. Las precampañas están en principio diseñadas para la contienda interna de los partidos para ver quién de los posibles candidatos resulta candidato. Y entonces al no haber más que candidato único, dicen, pues no, nosotros no estamos haciendo precampaña, por eso no presentamos gastos como tales. Pero el INE dice, sí, pero sí estabas haciendo actos. Y en todo caso podría, no se utilizó el argumento hasta donde sé, decir actos anticipados de campaña, que en todo caso se castiga de otra manera. Pero no está muy claro eso en la ley. Entonces, si no es precampaña porque no hay contienda interna, pues sí, pero te estás adelantando también a hacer campaña antes de los tiempos específicos para la campaña. A mí me parece que ahí la ley está muy confusa. Yo creo que hay un exceso de leyes, de reglamentación, y hay una parte que es oscura. En el caso concreto de Monreal, él argumenta que la notificación se le entregó, creo que a la medianoche. Es más, 2 consejeros argumentaron en el Pleno, dijeron, no le dimos el derecho de audiencia de desahogar el asunto. Eso va por un lado. Lo segundo, no creo que sea exactamente equiparable, lo del Verde ecologista, es decir, como no le quité el registro al Verde, luego entonces ya todos los actos de autoridad siguientes no los puedo hacer porque me van a estar recordando. Exacto, no creo que sea exactamente igual. El tema sería si tú le quitas a Morena ahora el registro por estar haciendo actos anticipados de campaña a su candidato. Ese sí sería equiparable con el Verde y tampoco está a discusión eso. El gran tema es el desorden administrativo que tiene Morena y la falta de, digamos, respeto a las instituciones. Dirá, pues no entregues el informe total, ¿qué más da? Al final hacemos movilizaciones como ha ocurrido ahora en Zacatecas y decimos que la democracia está secuestrada. Y dice uno, ¿por quién está secuestrada? Por la incompetencia administrativa de un
partido que todo puede invocar, pero menos que no tiene experiencia de gobierno. Los Monreal han gobernado Zacatecas durante mucho tiempo y hay un formalismo que cumplir y no lo han cumplido. Supongo que el tribunal acabará dándole la razón a David Monreal y dirá, a ver, hay una razón superior, que es que haya un candidato y no privar al electorado de tenerlo, pero sí, la discusión estaría en sí fue notificado apropiadamente y dos, si tenemos un sistema hiper regulado. Bueno, yo creo que hay dos partes de este asunto. El problema jurídico de por qué hay causa para suspender el registro o no entregar el registro de candidato, que es esto, no haber entregado los gastos hechos en la pre-campaña, y no solo es del candidato de Zacatecas, también negaron el registro del candidato de Morena a Durango. Por las mismas razones. Por las mismas razones, con lo cual empieza a entrar la otra parte, que es la parte no jurídica, sino política, que es la de la interpretación que predomina finalmente. Es decir, están atacando a Morena, claro, como no atacaron al Verde porque es su aliado, pero a Morena sí porque es su opositor más destacado, más notable, ¿no? Y aquí es donde se presta para que se argumente lo de la democracia secuestrada, etcétera. El INE está en un brete, sobre todo si el Tribunal Electoral alcanza a confirmar esa candidatura, diciéndole al INE, no tienes razón, aquí no había obligación de presentar esto por tal o cual razón. Digo, si hubiera esta hipótesis jurídica que el tribunal va a validar o no. Le dice el derecho de audiencia. Y también, y junto con no haber dado el derecho de audiencia, pues no hubo el debido proceso para poderle suspender el registro, por decirlo rápidamente. Y eso es lo que va a traer como consecuencia un desprestigio todavía mayor del INE. Eso me parece muy grave. Y por otra parte, la fuerza que está mostrando, si logra remontar esta decisión del INE, Morena, en los dos casos, lo que va a pasar es que el desprestigio del INE es el que va a asumir el golpe, ¿no? Sobre regulación aparte y regulación mal hecha y contradictoria también, aparte, yo creo que de las cosas que más ha dañado al INE, y yo ya estoy hasta la coronilla de lo que dices, Leonardo. ¿De qué? ¿Estás hasta la coronilla de mí? Sí, no, de usted nunca, claramente. jamás. Estoy hasta la coronilla de las razones superiores, ¿sí? Por una razón superior, ¿sí? Se invoca una razón superior para que el tribunal probablemente le regrese el registro a David Monreal y al candidato de Morena de Durango, ¿sí? El problema es que las razones, que es el problema de la razón de Estado también, de las razones superiores, se utilizan a discreción, ¿no? Como decía hace rato, yo sé que son dos cosas distintas las del Verde, pero en el Verde, perdón, en el del Verde también, para quitar el registro, que si era una causal de pérdida de registro, se utilizó el bien superior, que fuéramos los electores los que decidiéramos si se les quitaba a través del no voto hacia ellos, ¿no? O sea, un umbral de por abajo del 2, ahora del 3%. Entonces, tanto el tribunal, yo creo que sobre todo el tribunal, pero tanto el tribunal como el INE, ¿sí?, invocan razones superiores todo el tiempo, y eso hace que pierdan credibilidad. Segundo, claro, sí llama sospecha que de repente sean pues muy blandos o muy, ¿cómo se diría? Pues no tan muy condescendientes, ¿sí?, con otros partidos, y voy a poner un ejemplo, y no con Morena, ¿no? A Andrés Manuel López Obrador se le obliga a bajar una serie de spots. Al mismo tiempo está el otro presidente del partido, Ricardo Anaya, haciendo exactamente lo mismo. No les puedo decir si con la misma intensidad, pero no se bajan sus spots. Entonces, esto de las varas con las que mides, pues son parte de la deslegitimidad que tienen hoy en día las autoridades electorales. Yo insistiría en sí comparar con lo del Verde por esto. Yo sé que no es el mismo asunto. Yo sé que no es lo mismo que una candidatura no vaya a que perder el registro de todo el partido. Pero la importancia, digamos, del registro del Partido del Verde para sus militantes, pues es tan importante para Monreal con sus seguidores. Uno de los argumentos que se utilizó en el Verde es: estás afectando los derechos políticos de los militantes del partido.
que no son los que están incurriendo en las violaciones. Bueno, pues, señores, y de los electores para decidir si se queda o no se queda. Aquí podrías decir, bueno, la gente que sí quisiera votar por Monreal y sus seguidores, pues estás afectando sus derechos políticos. Sí, los estás afectando, ¿no? Por eso, pero no por eso Si le la quitaron ley dice- pero entonces no le quitas el derecho de competir bajo ese argumento. Entonces, La esa es discrecionalidad. razón superior, ¿no? Es que a mí me parece que no es lo de los derechos para mí no. políticos de los electores, no es el argumento que debe prevalecer, es tienes que cumplir una serie de requisitos legales para competir o Y el no. que los debe vigilar cumples, ese adiós. cumplimiento es Sí, el INE. y en el caso del verde, por lo que dice la propia ley, no se estaban cumpliendo porque no era una sola falta la que se estaba utilizando O sea, para... se equivocaron era- con el verde. Era la Y por violación otras razones, sistemática por otras razones. y grave de la ley, cosa que los propios tribunales y las autoridades habían dicho que se Confirmaron. había dado. Es el fundamento, no son los detalles, es el fundamento. Se vale que no se aplique la ley para dejar que los ciudadanos sean los que decidan. Yo digo que no, pero entonces aquí se está utilizando el criterio de manera distinta. Casuístico. No, a ver, si quieren volvemos a lo del verde, ¿no? Yo decía, no es igual, o sea, es lo único que No dijo. estamos de acuerdo. Si me preguntas lo del verde, estoy de acuerdo contigo, me has convencido y tu argumento va al fondo. El tema de las razones superiores, y pues yo creo que tiene que seguir imperando. Finalmente, este es un sistema no totalmente cuadrado, es un sistema que tiene dos elementos, lo que decide el INE y después la protección del tribunal, y siempre debe haber estas interpretaciones. De hecho, 2 consejeros votaron en contra, y eso pues te puede poner hasta la coronilla, a lo mejor a muchos ciudadanos también, pero es el sistema que tenemos de valoración de los distintos puntos, ¿no? A ver, Y distintos 20, argumentos. 2020. Las razones superiores, para regresar al bloque pasado, te podrían decir hay una razón superior para no quitar al señor Ruiz Esparza, y hay una razón superior para no hacer esto, y hay una razón superior para no remover Bueno, al pero esto es fulanito. electoral, Sí, no importa, pero es muy peligroso. La interpretación jurídica me Las razones parece que es superiores. muy distinta cuando no se le quita el registro al verde en un cierto momento o al PRI cuando tiene el Pemex Gate o al PAN, porque no existía la causal para retirar el registro sino hasta 2014, cuando se hace la reforma y se introduce en la ley de partidos esa causal. Después ya no. Después ya no existe el pretexto para decir sí. que disuelvan los... Pero el No, verde así es. Monreal, Tiene el que tema, resolver bueno, el Nos INE. tenemos que ir, los esperamos la próxima semana. Gracias.